¿Qué tal? Bienvenido a FAX 2022. Lo que estás a punto de escuchar es una de las que, en mi opinión, es de las mejores conferencias que tenemos en este año. Y qué bueno que estás aquí, porque la estás viendo como contenido exclusivo de FAX 2022. Mi amigo Santiago Alarcón del Rincón de Santiago y yo le entrevistamos a Itiel Arroyo, uno de los pastores más prominentes en España y Latinoamérica. Es bastante conocido por muchas personas y tiene mucha influencia por la calidad y la madurez con la que maneja sus predicaciones. Santiago y yo, que nos involucramos bastante en el tema de apologética, tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas a Itiel sobre cómo es la relación entre la apologética y el pastorado. Cómo nosotros que tenemos un interés en la apologética, que somos comunicadores en el tema de apologética, podemos ayudar a pastores como Itiel a compartir del evangelio a otros, a responder preguntas que los propios jóvenes pueden tener dentro de la iglesia. Esperamos que disfrutes esta entrevista. Comenzamos. ¿Qué tal? Estamos muy contentos aquí con ustedes. Estoy yo fascinado con los invitados de esta conversación el día de hoy. Mi amigo Santiago Alarcón nos está visitando desde Argentina. Santiago, es un gusto estar aquí contigo. El gusto es mío, te agradezco por la invitación y saber que estamos en compañía de Itiel también me pone muy contento, siempre me gusta pasar tiempo con ambos, así que lo que me espera es, pasar un buen rato, así que te agradezco muchísimo. Claro, claro. Yo ya he estado como invitado en algunos de tus lives, Santiago, y ahora es tu turno de regresarme el favor, básicamente. Y el contacto que hicimos aquí con Itiel Arroyo, a quien voy a presentar en un momento, fue gracias a Santiago. Entonces quiero que aquí en los comentarios puedan agradecerle a Santiago por esta oportunidad. No, por favor, siempre es bueno conectar amigos porque sabemos de que estamos todos en el mismo equipo, en el mismo bando y hoy por hoy nos tenemos que juntar para seguir laburando en favor de la causa del reino, ¿no? Así que seguimos para adelante. Uh-huh. Y aquí al otro lado mío está Itiel Arroyo, a quien probablemente muchos de ustedes conocerán. Es un monstruo en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. A cada momento me aparecen ahí sus lives o sus videos, sus predicaciones. Yo conocí a Itiel hace unos años en una conferencia que vino aquí a hacer a San Luis Potosí, y la manera en la que él predica, en la que él conecta con los jóvenes, pues fue fenomenal. Y siempre voy a tener el deseo de poder invitarte, Itiel, a participar con nosotros, ahora ya oficialmente como un ministerio de apologética que somos, Fe Razonable. Es un honor contar contigo hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Es un honor para mí estar en esta transmisión con Fe Razonable y con mi buen amigo Santiago, que me declaro públicamente un fiel admirador de su contenido y también de su belleza y su acento argentino. Tengo que decirlo todo, ¿vale? Y el Raúl, Raúl, no sé si pedirte disculpas por invadir todas tus redes sociales con vídeos y fotos de mis posteos, porque me has dicho que constantemente te aparezco por ahí. Me disculpo si soy demasiado pesado. No, no hay de qué disculparse, es de gran bendición. Y pues lo que me sirve a mí lo tomo, y lo que no, pues lo comparto a alguien que sé que le va a servir. Entonces siempre hay alguien que se está beneficiando de lo que el Señor está haciendo a través de ti, de tu ministerio, y sobre todo también de tu familia, también ese estándar, ese anhelo que has puesto en muchos de nosotros en lograr una familia dedicada al Señor. Y sé que no es fácil, sé que no es algo que surge de la noche a la mañana como tal, pero en tus prédicas explicas bastante bien cómo, confiando en el Señor, poniéndolo en práctica, y los consejos prácticos que das también ayudan bastante a alcanzar objetivos en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Gracias, Raúl. Me honras con tus palabras y estoy siguiendo el contenido de Fe Razonable y la verdad es que creo que estáis haciendo un aporte muy estratégico para el reino de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Y supongo que vamos a hablar de esto en los siguientes minutos, pero parto desde esta base. Estoy muy agradecido por el trabajo que apologetas como vosotros estáis haciendo en el mundo,
porque hoy más que nunca tenemos una guerra que se está librando, pero no en un campo de batalla en la frontera entre Rusia y Ucrania. Se está librando en la mente y el corazón de una generación y es la guerra más peligrosa que estamos viviendo. Definitivamente, y sí, o sea, Santiago y yo que nos hemos involucrado bastante en esta área de las redes sociales y en dar respuestas a aquellos que tienen preguntas y todo esto definitivamente es una guerra, pero una guerra contra ideas que se han filtrado, incluso a veces hasta dentro de la iglesia, y es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, es un gusto contar nuevamente con ustedes dos. Creo que esta es de las pocas conferencias que tenemos donde tenemos 3 acentos, uno español, uno mexicano y uno argentino. Entonces, la gente va a estar fascinada con esta entrevista. Vamos a dejar que la gente vote a ver qué acento le gusta más. Yo creo que sí, es una buena idea poner aquí en los comentarios cuál es el acento que más les parece atractivo, el de Santiago, el de Itiel o el mío que es el mexicano. Está claro quién va a ganar y no soy yo. Es probablemente el argentino, porque no se puede ganar al acento argentino, Santiago. Es así, el mexicano y el español estamos partiendo desde una desventaja muy grande. No podemos cantar como vosotros. Yo creo que, primero, que el acento más atractivo es el español, pero cuidado, hay una fuerte influencia del acento mexicano. ¿Por qué? Porque las traducciones en Latinoamérica de películas norteamericanas o no sé, el anime, yo recuerdo que cuando veía Dragon Ball que era chiquito, hablaban neutro, hablaban mexicano básicamente. Entonces hay una fuerte influencia que nos empuja a optar por Raúl, guarda. Cierto, eso es verdad. Bueno, el público decidirá. Pero entonces vamos a comenzar aquí. Santiago, tú eres tal vez probablemente entre nosotros dos, bueno, más bien entre nosotros tres, el que más ha estado involucrado en cuestiones de apologética en redes sociales. Y la pregunta básica con la cual queremos comenzar es, en tu perspectiva, ¿qué es la apologética y para qué sirve? Bueno, a ver, buena pregunta, ¿no? A ver, técnicamente la apologética es la parte de la teología que busca proporcionar razones del por qué es que creemos en lo que creemos los cristianos, ¿no? Tratar de proveer razones de nuestra fe. Ahora, en términos prácticos es justamente eso, ¿no? Decirle a tu compañero, a aquella persona que está con ciertas dudas cuando hay ciertos cambios en nuestros valores y demás, ¿por qué es que creemos o vemos la vida de la forma en la que la vemos, ¿no? Es quitarle esas dudas, es ayudarlo a poder sortear esos obstáculos que pueden venir de la cultura, de la crianza o de la educación que parecen proveer hoy por hoy en Occidente, ¿no? Ciertas preguntas y cuestionamientos a la fe cristiana. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Dar razones del por qué es que creemos en lo que creemos. Muy bien. Itiel, ahora iré contigo. Dado lo que menciona Santiago, queremos tu perspectiva como pastor. Creo que tu participación en este evento de FACS 2022 es muy particular, precisamente porque queremos analizar qué implicaciones tiene la apologética para el pastorado y quién mejor para contestarlo que un pastor como tú. Entonces, primero que nada, ¿se puede hacer apologética desde el púlpito tomando como base lo que mencionó Santiago? No es que se pueda hacer, es que creo que se debe hacer. Es muy importante hoy en día darnos cuenta de que, como decía al principio, se está librando una batalla en la mente y el corazón de esta generación. Es una batalla de ideas y el ejército enemigo está invirtiendo muchísimos recursos en transferir ideas como semillas para plantarlas en la mente y el corazón de los más jóvenes. Y están utilizando todos los medios a su alcance para hacerlos. Como muchas veces digo, creo que hoy en día es difícil encontrar una serie de televisión que no intente introducir algún tipo de idea en forma de semilla o es difícil ver algún
movimiento social que no esté intentando dejar alguna idea como semilla, o incluso los libros, las novelas que leen los jóvenes, es difícil encontrar una que no esté intentando dejar una semilla, una idea como semilla en la mente y el corazón de los más jóvenes. Entonces, hoy en día estamos ante un ataque constante de estas ideas en forma de semilla que están llegando desde muchos lugares, y creo que el efecto está siendo confusión. Y para mí la tarea del pastor, con la ayuda del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios, es traer claridad en medio de tanta confusión. Obviamente no se puede esperar que todo pastor o pastor de jóvenes sea un experto apologeta. De hecho, cuando me invitasteis a este encuentro os dije, por favor, recordad que yo soy pastor de jóvenes, pero no soy una persona tan dotada en la apologética como lo es Santiago, como lo es vuestro ministerio. Pero sí que creo que aunque no estemos tan preparados o todos no estemos dotados con una habilidad para la apologética o no hayamos estudiado profundamente pues, asuntos de apologética, todos de alguna manera tenemos que buscar ocasión desde nuestra pastoral para traer claridad en medio de tanta confusión. Y lo bueno es que lo que no sepamos hoy lo podemos compensar a través de ministerios que están creando contenidos tan útiles como Fe Razonable. Entonces, creo que hoy no hay excusa para buscar la manera de traer claridad en medio de la confusión que gobierna el mundo. En efecto, y sí, lo primero que mencionaste conectó mucho con mi experiencia. Yo ya tengo casi 4 años que me gradué de la universidad. Yo me gradué como ingeniero en telecomunicaciones. Pero durante la universidad, en mis momentos libres, tenía oportunidad de ver series y películas. A mí me gusta mucho ver series. Y ya desde entonces, desde hace 4 o 5 años, muchos de los personajes, muchas de las ideas que se transmitían, ya era algo contra la cultura del cristianismo, ¿no? Era intentando imponer una forma de cultura, una forma de ver la vida, una forma de ver la sexualidad totalmente, tal vez no anticristiana, pero fuera de los límites del cristianismo. Y actualmente, por ejemplo, una serie que me acaban de recomendar, hay una escena precisamente donde a un niño que se empieza a vestir, a un niño creo que de 4 o 5 años se empieza a vestir como una niña, y los padres dicen, ¿no? Hay que dejar que él decida y que él escoja, y nosotros vamos a seguirlo a él. Y de inmediato me pareció algo tan fuera del sentido común, que los padres digan que un niño de 5 años va a manejar, a tomar una decisión tan drástica. Y no solo eso, bastantes cosas que se llegan a infiltrar y llegan a influir en los jóvenes, y creo que diste en el clavo mencionando la palabra confusión. ¿Puedo añadir una cosita, Raúl? Santiago me ha escuchado hablar de esto en otra ocasión, pero creo que puede ser interesante ponerlo sobre la mesa. Cuando me preguntan a qué se puede parecer los tiempos que estamos viviendo con algún episodio de las Escrituras, siempre digo que creo que los tiempos de hoy se parecen mucho a Daniel en Babilonia. De hecho, no voy a hacer un estudio aquí de Babilonia, pero Babilonia, más que una ciudad, en la Biblia representa un sistema de pensamiento. Y Babilonia aparece desde Génesis hasta Apocalipsis y lo impregna todo en las Escrituras. Y hay un momento en el cual el pueblo de Dios una parte del pueblo de Dios es tomado cautivo por el imperio de Babilonia, y entre ellos Daniel y sus amigos son capturados y llevados a Babilonia. Y lo curioso es que Babilonia en el lenguaje original significa confusión. Y Daniel debe aprender a vivir en un lugar de confusión y toma algunas decisiones clave para ser una voz clara en Babilonia, un lugar de confusión. Y entre esas decisiones que toma es la de, bueno, estoy aquí, pero no voy a dejar que lo que Babilonia represente entre dentro de mi mente y mi corazón. De hecho, él hace un compromiso, toma el compromiso de no contaminarse. En su caso específico dice que no iba a comer de la comida
que había sido sacrificada a los ídolos de Babilonia. Pero más allá de eso es lo que representaba que Daniel no se lo iba a comer todo, no se iba a comer aquello que lo iba a transformar en algo, porque finalmente somos lo que comemos. Y hoy en día nos están dando a comer muchas cosas, y obviamente ahora estoy hablando de ideas, y como Daniel debemos ponernos firmes y decir, no me lo voy a comer todo, no me lo voy a comer todo. Y creo que estamos viviendo ese tiempo complicado. Estamos en Babilonia, no podemos negar que tenemos una misión en Babilonia, pero no podemos permitir que Babilonia tome nuestras mentes y nuestros corazones. Excelente, wow, muy buen aporte. Santiago, en tu experiencia que has estado ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram, ¿crees que hay un anhelo en la juventud cristiana de buscar estas respuestas y estas razones de la fe? ¿Cómo ha sido tu experiencia como tal, como un comunicador de apologética en las redes sociales? ¿Crees que existe ese anhelo o simplemente estamos perdiendo aquí el tiempo grabando para una conferencia de apologética? Bueno, a ver, fuera de broma, o sea, evidentemente uno no hace público todos los testimonios que le llegan y demás, pero sin exagerar, o sea, cuento con a veces semanalmente decenas de testimonios de personas que encontraron respuestas mediante ciertas cosas que uno u otras personas, pero del mismo palo, del tema de la apologética y demás, terminan haciendo en redes sociales y de una u otra manera noto que hay una gran necesidad por parte de un público joven de saciar sus dudas por medio de la fe, ¿no? O sea, hay un público cristiano joven que no está exento de toda esta batalla que Itiel recién mencionaba, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, particularmente la occidental, ¿no? No está exento de eso. Y que por dentro, en lo secreto, muchas veces batalla con muchas ideas, creencias, cosas que se promueven por medio de medios de comunicación, por medio de la educación y demás, ¿no? Y yo veo que hay muchos jóvenes que están batallando con eso. ¿Qué quiero decir? Recibo semanalmente docenas de preguntas de distintos jóvenes y principalmente son jóvenes, ¿no? Santi, ¿qué onda con esto? Santi, ¿qué hago con esto? Santi, ¿viste aquel artículo que salió publicado? ¿Cuál es tu opinión al respecto y demás? Y si hay algo que a mí no me gusta es sentarme en la poltrona de la verdad como diciendo, vengan, tráiganme sus casos que yo voy a proporcionarles razones o respuestas. No, me siento como, evidentemente lo soy, un igual. Digo, che, bueno, listo, vamos a pensarlo, a reflexionarlo. Y si yo no te puedo ayudar en esto, te voy a indicar a alguna persona que te pueda ayudar, pero noto desde que comencé esta tarea que en la juventud hay ese deseo de poder hallar respuesta en su comunidad de fe. Ahora, también noto otra cosa, y Tiel no sé si puede aportar algo con respecto a lo que voy a mencionar. Noto que muchas veces los jóvenes cristianos, estos momentos de duda, de crisis de identidad, de necesidad de respuestas y cosas por el estilo, noto que muchas veces esos momentos los pasan, lo atraviesan de forma solitaria, lo pasan desde, o sea, tratan de atravesarlo en su intimidad con Dios, pero no lo exteriorizan en sus iglesias. Y esto puede suceder, esto puede ser por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que he notado que las iglesias, lamentablemente en Latinoamérica, no generalizo, no estoy diciendo todas, gracias a Dios, no todas, pero sí muchas, lamentablemente aún no saben lidiar con este tipo de problema que evidentemente los jóvenes dentro de las comunidades están teniendo, y es cómo encontrar respuestas en mi cosmovisión, en mi fe, ante las embestidas ideológicas que el mundo está proporcionándole a mi fe, ¿no? Y veo que en muchas iglesias no se proveen de espacios como para poder licuar estas dudas. Y los jóvenes pueden
vemos de que domingo tras domingo van a las iglesias, levantan las manos, realmente lloran delante de Dios muchas veces o expresan todo lo que les está sucediendo por dentro delante de Dios, pero luego durante la semana siguen lidiando con esos problemas en la soledad, ¿no? En el silencio. Por eso es que yo de verdad, más allá del cariño que le tengo a Itiel, yo valoro mucho su tipo de pastorado, porque en estos breves minutos que él ha desarrollado alguna que otra idea, vos notás que su interés no es simplemente en darte lo necesario para que vos puedas crecer en tu fe, refiriéndome a cuestiones doctrinales, ¿no? Bueno, ¿qué es el cristiano, en qué tiene que creer? Sino que también Itiel lo que tiene de bueno y necesario para este tiempo es que está muy involucrado en el aspecto cultural. Y hoy el cristiano no se puede desapegar del conflicto cultural ideológico que en Occidente que Occidente está atravesando. Para nada. Y más cuando existen este tipo de aparatitos donde chicos de 11, 12 años ya teniendo este aparatito están a un clic de cualquier tipo de artículo que en un instante, porque una sola idea se meta dentro de su cabeza, lo pueden extraviar de la fe, ¿no? Hoy un pibe se puede meter a YouTube y puede consumir cualquier tipo de contenido que con una sola afirmación el chico puede entrar realmente en una grave crisis de fe. Entonces, ante tu pregunta, sí, yo estoy viendo de que los jóvenes están realmente con deseo de poder saciar sus dudas, pero dentro de la comunidad de fe, dentro de la comunidad cristiana. O sea, su corazón le indica que están en el camino correcto, pero hay veces que su mente entra en ciertos conflictos. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender cuál es el lugar de la iglesia y del ministro, particularmente en el tiempo que vivimos, ¿no? Un ministro que verdaderamente guarda las almas es un ministro que está interiorizado de los problemas culturales que está atravesando su comunidad y que trata de no desapegarse de ello y vivir una realidad paralela, sino que meterse de lleno en ello y proveer un ambiente óptimo para que la comunidad de fe pueda canalizar todas sus dudas dentro de la iglesia, ¿no? Necesitamos iglesias que puedan proveer ese tipo de espacio para que los jóvenes no busquen respuestas fuera de la misma, sino dentro de su comunidad. Así es, Santiago. Perdona, Raúl, pero se me ha detonado algo que creo que es importante que debo transmitir. Todo lo que estamos diciendo parte de la base de que somos personas que estamos sirviendo a la iglesia, amamos a la iglesia y cualquier crítica parte de un amor profundo hacia la iglesia y una involucración con ella. De hecho, yo no creo que Dios tenga otro plan fuera de la iglesia para transformar el mundo. La iglesia es el plan de Dios, ¿no? Entonces, cualquier cosa que estamos diciendo es parte desde ahí. Dicho esto, creo que Santiago acaba de poner sobre la mesa uno de los asuntos más desafiantes que tenemos por delante. Hace 20, 30, 40 años atrás, en las iglesias, cuando un joven planteaba alguna duda, el pastor, el líder, le decía sí o no. Pastor, ¿se puede tomar vino? Te decía sí o no y no te daba ninguna razón. Pastor, ¿se puede bailar? Sí o no y no te daba ninguna razón. Pastor, ¿puedo ver esto? Sí o no y no te daba ninguna razón. Y hace 40 años atrás se aceptaba esa respuesta sin cuestionamiento. Hoy en día ya no es así. Es decir, los jóvenes hoy que están escuchando constantemente razones acerca de por qué amor es amor y por qué este tipo de familia es válido, por qué abortar es el derecho de una mujer, cosas así muy bien argumentadas por personas que manejan muy bien los medios sociales y el discurso y utilizan medios audiovisuales para crear sentimientos. Estos jóvenes que están escuchando estas razones, cuando plantean estas mismas preguntas a sus pastores o predicadores en sus iglesias locales, ya no les va a valer un sí o un no. Quieren respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, el pastor o predicador, entre los cuales yo me incluyo,
tiene dos desafíos, ¿no? El primero de ellos es la falta de capacidad para responder a esas preguntas. Entonces, este desafío hoy en día se puede resolver con la suficiente humildad si admitimos que no tenemos que ser las personas que tengan todas las respuestas a las preguntas que nos hacen nuestros jóvenes y que por lo tanto podemos incluir a otros expertos del cuerpo de Cristo que escriben libros, graban vídeos, que son muchos. Hoy en día ya no tenemos excusa porque existen mucha gente creando contenidos valiosos. La pregunta es si somos lo suficientemente humildes para decir, hey, mis jóvenes no solo me tienen a mí como voz autorizada, sino que yo les puedo guiar a buenas fuentes e incluso animarles a, vamos a ver este vídeo juntos de Santiago Alarcón, o vamos a leer este libro de este apologeta en concreto, no sé. Y el pastor que sea lo suficientemente humilde como para decir, necesito a los expertos que están en el cuerpo de Cristo, creo que están haciendo un gran favor a sus jóvenes. Y luego, por otra parte, el otro desafío es entender que finalmente la conversión es un asunto sobrenatural. Sí, podemos aportar todas las razones que queramos, pero hay un punto que es una obra divina de convencer profundamente a alguien. Y creo que la batalla que tenemos por delante, queridos, se gana en oración. Y creo que nos está faltando mucha oración. Ministros con rodillas dobladas clamando por esta generación. Si creemos que esto solo lo vamos a ganar teniendo buenas razones, no nos estamos dando cuenta de que esta es una guerra espiritual y que la oración es la manera en la cual hacemos que Dios se involucre en la situación porque le decimos, te necesitamos. Y creo que eso también es una evidencia de humildad, decirle, Dios, te necesitamos, ayúdanos, porque esto es demasiado para nosotros. En efecto, de verdad que la necesidad espiritual tiene que ser como nuestra prioridad antes de cualquier ejercicio intelectual o lectura o ver un video. La oración tiene que ser nuestra arma principal. Y creo que lo que ambos comentaron tiene detrás una idea que no hemos dejado tal vez en claro bastante y quiero traerla al frente en este momento. La apologética no sirve solamente para atraer a los de afuera o darle razones a los de afuera, sino incluso para ayudar a los de adentro de la iglesia. Creo que eso es sumamente importante, porque a veces creemos que la apologética es meramente darle razones al que tiene dudas afuera, al que no cree en Dios, al que tiene otra religión, al que tiene una espiritualidad diferente o ya cientos de cosas que hay afuera. Pero muchas veces, y como lo mencionamos al inicio, las ideas de afuera se han filtrado adentro de la iglesia y los jóvenes dentro de la iglesia son los que tienen dudas. Entonces, al hacer uso de estos recursos de apologética, de libros, de videos, podemos ayudar a nuestros jóvenes también a mantenerse en la fe y firmes y confiados en la palabra de Dios también. Ahora, Itiel, por ejemplo, algo que a mí personalmente me tomó bastante tiempo entender es que tener la respuesta correcta, con la estructura correcta y decir las palabras correctas, a veces no es suficiente, sino que también hay que tener una autenticidad y empatía al dialogar con una persona. ¿Qué nos puedes enseñar tú sobre la autenticidad y cómo podemos mostrar empatía hacia una persona que tiene dudas? Me parece extraordinaria tu pregunta. ¿Por qué? Porque podemos llegar a creer que las personas son nuestros enemigos cuando en realidad son nuestra misión. Entonces nosotros estamos batallando contra ideas que son ideas
que cautivan la mente y el corazón de esta generación y las esclaviza. Las ideas tóxicas, mentirosas, corruptas son nuestros enemigos. Pero las personas que a veces incluso están cautivas por esas ideas y las difunden son nuestra misión. Son nuestra misión. Yo nunca podré olvidar que Cristo clavado en la cruz es el mensaje de Dios diciéndonos: mirad con cuánto amor os amo. Cristo clavado en esa cruz sufrió ese dolor para salvar al homosexual, al de la izquierda y al de la derecha, a la mujer que ha abortado a su hijo, al que promueve ideologías políticas peligrosas, el musulmán, el budista. Cristo murió en la cruz para salvar a los seres humanos y por lo tanto los seres humanos son nuestra misión, no son nuestros enemigos. Si partimos desde ahí, entonces nuestra manera de hacer apologética va a ser empática, porque creo que incluso detrás de las conversaciones que a veces tenemos existe una conversación más profunda. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando la gente dice: no, es que si Dios existiese, ¿por qué permitió que este sufrimiento aconteciese en alguna parte del planeta Tierra? Y a veces cuando hacen estos planteamientos, detrás de ese planteamiento se encuentra una herida, un dolor que han experimentado. Y te hacen esos planteamientos a veces súper agresivos y claro, puede ser un error por nuestra parte reaccionar ante eso como poniéndonos a la defensiva y golpeando, cuando en realidad quizá lo que tenemos que entender es, detrás de esa pregunta se está escondiendo algo y con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que encontrar qué es lo que se está escondiendo y ir al corazón. Porque finalmente el Evangelio va a los asuntos profundos del corazón. Y me encanta Jesús porque era muy habilidoso haciendo esto. Muchas veces le planteaban preguntas y Jesús no respondía a las preguntas, sino que hacía nuevas preguntas y iba a otro asunto que era más importante. Jesús era capaz de ver la pregunta que estaba detrás de la pregunta verdadera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y no sé si estoy respondiendo a tu planteamiento, Raúl, o me he ido por otro lado, es que debemos entender que cuando hablamos con alguien que incluso puede ser un promotor de ideas peligrosas, no necesariamente es un agente de Satanás. A veces es cierto que los hay, hay agentes de Satanás, los hay, y están haciendo una gran guerra en contra de la Iglesia y la fe cristiana. Pero la mayoría de personas con las que nos vamos a encontrar en el día a día son personas que creen esas cosas porque les han convencido y no son nuestros enemigos, son nuestra misión. Y si tenemos ese corazón sensible para entender esto, vamos a ganar a muchos. Y no sé si he contestado a tu pregunta, pero al menos la he entendido así y así te he respondido. Sí. No, creo que la contestaste bien y de hecho contestaste una segunda pregunta que te iba a hacer, que era, bueno, como cristianos nuestro modelo principal a seguir es Jesús mismo y Jesús en los evangelios aparece siendo confrontado con preguntas y te iba a preguntar, ¿cuál era el carácter o qué podemos aprender del carácter de Jesús al responder estas preguntas? No sé si tengas algo más que añadir. Lo que veo en Jesús es que él constantemente estaba buscando la manera de salvar a la gente. Y es cierto que Jesús tenía reacciones diferentes para personas diferentes. Por ejemplo, con los fariseos era bien duro, los insultaba a veces incluso. Y no podemos negar esa parte de la Biblia, está ahí Jesús siendo realmente duro con los fariseos. Sobre todo aquellas personas que hablaban en nombre de Dios, pero lo que hablaban estaba mal y alejaba a las personas de Dios, porque lo que realmente hacía que Jesús se airase era que los fariseos ponían trabas a la gente para que la gente pudiese conectarse con Dios. En vez de ser puentes, eran muros. Y creo que eso le ofende muchísimo a Jesús.
Y ojalá que nosotros seamos puentes y no muros, siempre, ¿vale? Si no, vamos a vernoslas con Jesús. Pero particularmente cuando Jesús se relacionaba con la gente del pueblo, que es la gente que nos rodea, la gente del pueblo, gente que estaba enferma, amas de casa, sencillos trabajadores, leprosos, prostitutas, no sé, la gente del pueblo, que es con la que nos encontramos habitualmente y son las que vienen a nuestras iglesias locales. Jesús se sentaba a la mesa y les hablaba al corazón. Y creo que el apologeta es alguien que sabe sentarse a la mesa y hablar al corazón. Y lo hace a veces invitando a la otra persona a una copita de vino o, para los que se escandalicen, un café, ¿vale? y hablar al corazón de la gente. La manera en la que yo soy un apologeta, me siento como un apologeta que se sienta a la mesa y escucha primero y después intenta encontrar una puerta a través de la cual entrar al corazón de la persona. Porque, y termino con esto, creo que Jesús sabía escuchar. Y creo que nosotros no escuchamos tan bien como Jesús. Jesús sabía ver y nosotros no vemos tan bien como Jesús. Y cuando digo que sabía escuchar y sabía ver, lo dice la Escritura muchas veces, que los apóstoles veían a las personas como molestia y Jesús las veía como ovejas que necesitaban pastor. Qué manera tan diferente de ver, ¿eh? Y creo que como apologetas, si dedicamos más tiempo a sentarnos y escuchar, la gente nos va a mostrar una puerta a través de la cual entrar a su mente y su corazón y dar razones y liberarlas del poder que las tiene cautivas, porque la mentira que han creído es lo que les mantiene cautiva. Y nosotros como pastores, apologetas, estamos liberando cadenas que los tienen encadenados. Esa es nuestra misión, liberarlos. Wow. Santi. ¿Puedo mencionar algo? Sí, iba a preguntarte algo. Bueno, si quieres te lo pregunto y añades lo que... Una cosita así no me olvido porque es muy interesante lo que está diciendo Itiel. Primero, yo invitaría a tomar un mate. Como debe ser, como debe ser. Es muy cierto lo que dice Itiel, pero también me gustaría señalar otra cosa. Y es, fíjate qué importante que es también, corriéndonos un poquito del tema de la apologética, pero que tiene evidentemente que ver, el tema de la escritura, ¿no? O sea, ser conscientes de la historia de Jesús en sí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que noto que cuando hay falta de madurez, se vuelve la vida del cristiano al desequilibrio, ¿no? Nos volvemos extremistas, o nos volvemos fariseos, o nos volvemos hippies del evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que lamentablemente el daño que en las iglesias evangélicas ha causado el legalismo, hoy por hoy hay una tendencia por parte de muchos jóvenes a ver otro Jesús, que es el otro extremo. No es el Jesús que te manda al infierno, pero es el Jesús que ama absolutamente a todos y no pide ningún tipo de corrección. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente uno como apologista tiene que siempre, no como apologista, como ser humano, hijo de Dios, siempre tiene que buscar la empatía con el otro. Pero lo más importante no es la empatía, lo más importante es la madurez, porque en la madurez vos vas a saber discernir en qué momento y con quién buscar la empatía y en qué momento y con quién decir las cosas tal y como son. Como decía Itiel, ¿no? O sea, fíjate Jesús, qué interesante que es el ejemplo de Jesús, que con la prostituta él se sentaba a conversar y a oír qué es lo que había en lo más profundo de su corazón. En cambio, con el fariseo, muy probablemente él no prestaba esa oportunidad, porque sabía identificar qué es lo que había detrás del corazón. Nosotros, porque si no el diablo o nos come por un lado o nos come por el otro. O nos come del legalismo o nos come del lado hippie, ¿no? Donde, bueno, a todos hay que amar, hay que amar, hay que amar. Tendríamos que definir de qué hablamos cuando hablamos del amor bíblico, ¿no? Pero ese amor romántico hay que sentirlo por todos. Y el amor romántico parece estar instalado dentro de la iglesia, que ese amor romántico no te permite decir las cosas
con cierta seriedad ni decir las cosas tal y como son. Hoy, por dar un ejemplo, hay un movimiento que parece indicar que está mal que en la iglesia se hable de pecado. Esto es pecado. En la iglesia hoy vos ya no escuchás hablar de infierno. En la iglesia hoy vos ya no escuchás hablar de ciertas cosas que son parte también del Jesús histórico. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, porque todo el mundo está enamorado de Jesús, el cristiano y el no cristiano le apasiona a Jesús, ya sea porque vemos una cosa o en otra en él, todos estamos enamorados de Jesús. Pero cuidado, porque si no hay madurez, construimos un Jesús basados en nuestra propia imagen y semejanza. Entonces construimos un Jesús muchas veces que quizás no es hoy por hoy legalista, pero sí se torna un hippie. Y cuidado, porque Jesús no muestra mucha empatía con el fariseo. Jesús no muestra mucha empatía con el hipócrita. Con el hipócrita y con el fariseo se dirige de forma correcta. Ojo, no es incorrecto, no es un Jesús condenador, pero es un Jesús correcto. Y hoy por hoy, en el tiempo que nos toca vivir, que es un tiempo donde hay tantas luchas ideológicas, donde hay tantas corrientes que abrazan filosofías raras y muchas veces con intenciones anticristianas, no siempre, pero sí muchas veces con intenciones anticristianas, nosotros vamos a salir al campo de batalla, un lugar donde está lleno de lobos, pensando que somos palomitas y pensando, no, tenemos que ser como palomas, pero astutos, pillos, diríamos los argentinos, ¿no? Despierto. O sea, loco, necesitamos gente con calle espiritual, gente que pueda saber identificar cuándo sí, cuándo no. Entonces, también la figura histórica de Jesús nos muestra esto, tanto en su carácter como en sus discursos. Y nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esto por los tiempos que corren. Los tiempos que corren son terriblemente peligrosos ideológicamente hablando porque se está llevando a cabo una terrible lucha espiritual. Entonces, me parece de que es un tiempo para poner mucho énfasis en descubrir y redescubrir al verdadero Cristo que nos muestran las Escrituras, ¿no? Santi, me parece asombroso porque básicamente me leíste la mente. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Porque tengo un don, o sea, esto es algo espiritual. Sí, claro. Es adivino, es adivino. Sí, la siguiente pregunta que te iba a hacer, Santiago, era precisamente ¿cómo podemos emular a Jesús teniendo compasión por las personas que tienen dudas, las personas que se acercaban, pero a la vez sin diluir el evangelio? Porque en efecto, muchos han transformado a Jesús en esta especie de vengan todos y acepto todo lo que hagan sin ninguna consecuencia, sin ninguna advertencia, sin nada. Lo que alcancé a escuchar, o lo principal que alcancé a escuchar de tu respuesta, Santiago, es que uno tiene que tener madurez para responder preguntas. No sé si quieras añadir algo a solo eso. Una cosita, entonces. Si me permitís, entonces solo una cosita, un añadido más, y es ahí en donde, si de verdad la persona ama a Jesús, ¿no? Porque hoy lamentablemente creo que está muy devaluada la palabra amor, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Ya cualquier persona, en cualquier circunstancia, uno le dice te amo, y hay veces que no es consciente del peso de la palabra. Ojo, evidentemente nosotros somos llamados a amar, pero si no entendemos el significado real de esa palabra, hay veces que le bajamos el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que noto una mala costumbre, que yo también lamentablemente he caído en ello, y es todo el tiempo, ¿no? El tema del amor, yo amo a Jesús, el amor de Jesús, yo amo a Jesús. Bueno, pero si realmente yo amo a Jesús, tengo que mostrar un compromiso serio con intentar conocer quién verdaderamente es ese Jesús. Y conocer a Jesús, hay dos vías para conocer a Jesús. Una es la experiencia. El cristianismo es la única religión que te permite vivir experiencias con el Dios creador del universo y te permite vivir eso que te dice la Escritura, ¿no? Poder sentir plenamente el amor, la compasión, la paz, la templanza que la presencia de Dios te puede llegar a dar en ciertas ocasiones y que nuestra alma la necesita, ¿no? Pero también hay otra vía y que Dios nos ha dejado y que son las Escrituras. Entonces, llamativamente yo veo que, y reitero,
por favor, me sumo a lo que decía Itiel y que yo siempre olvido decir al principio porque si no parece que estoy con otras intenciones al decir esto. Uno lo hace simplemente porque dice, che, loco, si uno ama a la iglesia, necesitamos advertir aquellas cosas que pueden llegar a la larga a perjudicarnos. Necesitamos advertirlo porque somos todos parte del mismo cuerpo, o sea, tu dolor es mi dolor, ¿no? Entonces, una de las cosas que noto es que por parte de muchos jóvenes es muy fácil dentro de las iglesias oír yo amo a Jesús, pero es muy difícil encontrar personas que a la hora de querer conocer a Jesús se recluyan en las escrituras, que vayan a las escrituras. Lamentablemente hoy no es un común denominador encontrar a jóvenes que hayan leído las escrituras, que se hayan metido de lleno en las escrituras, que hayan tratado de conocer a Jesús por medio de los evangelios. Hay una gran inclinación a la experiencia, pero no hay una inclinación a lo que Dios nos ha dejado por medio de su iglesia, que ha sido los evangelios. Y el retrato de Jesús en los evangelios nos sirve muchísimo para poder aprender de él, ¿no? No solamente acerca de lo que pensaba, sino acerca de cómo se movía en un mundo cargado de dolor y sufrimiento, de pecado, de ideas que van en contra de Dios y demás, ¿no? Entonces, es sumamente importante que si realmente amamos a Dios, que querramos conocer verdaderamente a Jesús. Y el conocer a Jesús, una de esas vías es seriamente ir a los evangelios, a estos retratos de Jesús para no crear un Jesús a nuestra imagen y semejanza. Itiel, la misma pregunta, algo que desees añadir. Esta no es la pregunta, era esta, perdón. ¿Cómo podemos emular a Jesús teniendo compasión por aquellos que están fuera de la iglesia, pero a la vez sin diluir el evangelio ni socavar la verdad? Quiero remarcar que sin ninguna duda el Evangelio de Juan nos recuerda cómo vino Jesús a este mundo, ¿no? Dios hecho hombre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, no podemos sacrificar la gracia sobre el altar de la verdad, ni podemos sacrificar la verdad sobre el altar de la gracia, sino que esa tensión entre la gracia y la verdad que vimos en Jesús, la que tenemos que intentar emular, y es bien difícil. Si somos humildes, siempre vamos a tender a inclinarnos hacia un lado y hacia otro, y por eso nos necesitamos como cuerpo, necesitamos la comunidad, la iglesia, y los pastores y predicadores o apologetas necesitamos tener amigos, pastores, predicadores y apologetas que nos ayuden a equilibrarnos. Eso es muy saludable. Generalmente el pastor, predicador, apologeta, que es un llanero solitario, se vuelve loco. Empieza bien y luego se vuelve loco. En el reino de Dios no vale los héroes solitarios. Somos un equipo, somos un cuerpo. Nos equilibramos así. A mí por lo menos eso me ha equilibrado mucho y yo soy una de las personas que no duda en admitir que yo he tenido mis desfases y he ido aprendiendo. Y para aprender hay que ser alguien que está dispuesto a admitir me equivoco, ¿vale? Ahora, contestando particularmente a la pregunta, se me ocurre algo que añadir a todo lo que ha dicho Santiago, que lo suscribo, y es lo siguiente. ¿Cómo podemos emular a Jesús? Pues bueno, para los apologetas, pastores y predicadores que me estén escuchando, les diría que la única manera de emular a Jesús es haciendo lo que Jesús hacía. Y algo que Jesús hacía muchas cosas, pero algo que Jesús hacía era estar con personas. Y se sentaba con personas. Entonces, si somos predicadores, pastores o apologetas de libro, que nos encerramos en nuestra habitación y no tenemos contacto con personas, y la única manera en la cual tenemos contacto es cada vez que grabamos un vídeo para nuestro canal de YouTube o subimos al púlpito, nos vamos a desequilibrar, porque lo que va a equilibrar nuestra predicación o nuestro discurso o nuestro sermón es el contacto con las personas. ¿Por qué? Porque las personas son la misión y cuando nos sentamos con ellas a escucharlas, a llorar con ellas, a reír con ellas, entonces es cuando
sintonizamos nuestro corazón con Jesús, ¿vale? Entonces, digo esto porque mi mujer siempre me echa en cara que mi tendencia es aislarme, porque a mí, aunque parezca sorprendente, me gustan más los libros que las personas. Yo disfruto más estando con mis libros solo en casa leyendo que sentarme con personas a escuchar sus problemas y tal. Pero mi mujer, que tiene un corazón lleno de compasión y que es un ejemplo para mí de muchísimas cosas, siempre me dice, Itiel, si quieres ser un buen predicador, tienes que sentarte a la mesa y preguntar, preocuparte verdaderamente por lo que le ocurre a las personas y así te vas a parecer más a Jesús. A mí eso me equilibra, ¿vale? Obviamente, si solo estás con personas de comida en comida y nunca lees la Biblia, nunca la estudias y nunca profundizas, tampoco vas a estar equilibrado. Pero claro, quizá yo tiendo a, y supongo que los apologetas que están viéndonos tenderán a lo mismo, que serán gente de estudiar libros, de leer, de prepararse. Por favor, que no olviden la relación con las personas, porque ahí van a equilibrar su corazón. No, pues, definitivamente diste en el clavo. Digo, mira, si ves el fondo de Santiago y el mío, es lleno de libros que definitivamente, y yo conozco muchos apologistas y personas que están relacionadas en estos temas, tanto aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos, que sí, definitivamente es el carácter que uno tiene, que disfruta más estar leyendo, estudiando, pero definitivamente compartir con las personas, partir el pan con las personas es lo que ayuda bastante a aterrizarlo y no tenerlo nada más en esta cuestión teórica, sino también aterrizarlo y ponerlo en práctica. Amigos, Itiel, Santiago, estoy disfrutando esta entrevista muchísimo. Creo que es una de las más importantes que vamos a tener en FACS 2022. Lamentablemente nos acercamos hacia el fin del tiempo juntos, pero tengo dos preguntas más para ustedes. Y una de ellas es regresando a un punto principal que habíamos tocado al inicio, es ¿por qué creen que se ha estigmatizado la duda? ¿Y qué podemos hacer para abandonar este prejuicio? Uno de ustedes mencionó que las dudas que tienen los jóvenes, las dudas que tienen las personas en las iglesias las afrontan solos y se recluyen entre ellos, no hacen preguntas por miedo a ser estigmatizados o reprendidos. Incluso conozco personas que han hecho preguntas y son reprendidos por tener dudas incluso, y esto ha sido un problema bastante grave. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Y qué podemos hacer para abandonar este prejuicio? Bueno, solo voy a decir esto porque me arde en la boca y yo dejo a Santiago que va a contestar mucho mejor que yo. No, yo no. Se ha estigmatizado mucho por el complejo de los pastores predicadores de nuestras iglesias, de mostrarse como personas que no saben la respuesta y que admiten, oye, pues no sé la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los jóvenes que vienen con sus dudas se encuentran con pastores, predicadores acomplejados, que su reacción ante esa pregunta es ponerse a la defensiva porque saben en el fondo que no saben la respuesta y dicen, es que no deberías hacer esa pregunta, ¿eh? Es una manera de reaccionar desde el complejo, desde el miedo a verse poco capacitados. Es una muestra de inseguridad, al fin y al cabo, ¿no? Pues entonces, claro, así se estigmatiza la duda por pastores y predicadores que tienen miedo a admitir que no tienen todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Entonces, lo que sí tenemos hoy en día, gracias a Dios, es un montón de gente como Santiago, como todos los que forman parte de Fe Razonable, que nos proveen de muchos recursos para llegar donde el pastor o el predicador no llega, porque no tenemos por qué saberlo todo, ¿vale? Entonces,
no hay nada malo en tener dudas. De hecho, si hoy sé lo que sé es porque comenzó con una duda que me llevó a buscar respuestas. Y creo que los pastores deberían aplaudir a los jóvenes que vienen planteando dudas, porque son sus mejores jóvenes, son los que están pensando. Entonces, en vez de asustarlos y decir, es que no deberías tener dudas, deberían decir, wow, qué buena pregunta. Honestamente, no sé la respuesta, pero ¿qué tal si la buscamos juntos? No sé, pienso. Santiago. Para mí, yo te soy honesto, eh, para mí es una pregunta extremadamente difícil de responder. Creo que en cierto sentido vamos a especular, ¿no? Porque creo que, a ver, Itiel viajó por muchos lados en el mundo y podrá dar fe si estoy equivocado o no. Cada iglesia es un mundo, ¿no? Cada comunidad de fe es, es muy distinta muchas veces o tiene pequeñas o grandes diferencias con otras, ¿no? Y la forma de abordar cierta problemática de las diferentes comunidades muchas veces difiere por diferentes factores, ya sea por cuestiones culturales, tradicionales, pero también a mí me parece que en esto hay un trasfondo que es un trasfondo teológico. ¿Qué es lo que la comunidad de fe espera de Dios? ¿Por qué digo esto? Por dar un ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo tonto. Recuerdo que hace unos años atrás, hace unos varios años atrás, al menos en esta parte, yo recuerdo que te decían, si vos ibas a una iglesia, que por favor, hago alguna mención, pero no es que estoy tirando hate ni nada por el estilo, por favor, nadie me malinterprete. Pero yo me crié en una iglesia pentecostal, ¿no? Y me acuerdo que a mí me decían, si vos no hablas en lengua, no fuiste bautizado por el Espíritu. Entonces, el hablar en lenguas era la graduación de cristiano, ¿no? O sea, hablar en lenguas es lo que a vos te convertía como cristiano, que el Espíritu Santo estaba viviendo dentro tuyo y cosas por el estilo, ¿no? A mí me parece que esto de la duda también está muy vinculado al tipo de teología de la comunidad cristiana, porque hay veces que se espera que si una persona es una persona de fe realmente nacida de nuevo, Dios va a producir esos cambios y la duda es imposible en una persona nacida de nuevo. Entonces, yo creo de que el trasfondo de estos problemas muchas veces puede remitirse a cuestiones teológicas. ¿Qué es lo que espero que Dios haga en mi vida? ¿Cuál es el actuar de Dios en el nacido de nuevo? Y por ende, hay veces que se le da más o menos atención a los problemas que pueda tener la comunidad cristiana porque dependen de esas presuposiciones iniciales. Entonces, yo conozco gente que de repente está en contra de la apologética porque, o sea, todo lo aguardan de la predicación y si una persona abraza la fe por medio de la predicación, ya es Dios quien se va a encargar de, más allá de tener o no tener la respuesta, de que la persona no atraviese por esos desiertos a los que te puede llevar la duda, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy difícil, al menos desde mi lugar, creo que es muy difícil dar una respuesta, pero sí noto que puede en algunas comunidades cristianas haber un problema teológico de fondo que presuponga ciertas ideas y por eso es que los problemas son tal y como son. Wow. Muchas gracias por la respuesta de ambos. Vamos hacia la última pregunta que tenemos hoy. Y es, bueno, voy a combinar las dos preguntas en una y hacer un breve comercial. No sé si sepan, probablemente la audiencia lo sepa, Santiago si lo sabe, es que Fe Razonable actualmente tiene capítulos en iglesias locales a través de Latinoamérica y tenemos uno en España, solamente que creo que el de España actualmente está inactivo y estamos buscando crear más oportunidades para que personas interesadas en la apologética puedan conectarse con nosotros y convertirse en directores de capítulos. Básicamente un director de capítulo es alguien como Santiago, alguien como yo, que está interesado en estos temas, que ha leído algún libro sobre apologética y quiere compartirlo a la iglesia. Quiere ser como esa ayuda hacia el pastor, que como mencionaba Itiel, que tal vez no sabe, no se ha involucrado en esto,
pero otras personas tal vez puedan estar interesadas y decir, yo quiero abrir un capítulo, un grupo de estudio de apologética en mi iglesia local y conectar con las personas que tienen dudas y ser como esa ayuda extra y ese otro miembro de la iglesia, formar parte de un ministerio como tal de apologética. Y la pregunta es básicamente dirigida para ti, Itiel. ¿Qué piensas de esta propuesta? ¿Crees que es buena? ¿Y qué otras maneras nosotros como personas interesadas en apologética podemos ayudarlos a ustedes como pastores pues a manejar este tipo de preguntas, este tipo de temas? Wow, pues esta probablemente sea mi respuesta más corta. Sí, os necesitamos. Qué buenas iniciativas. Necesitamos seguir creando alianzas entre iglesias locales y ministerios como Fe Razonable. Sin ninguna duda, bueno, celebro la existencia de lo que estáis haciendo y lo que yo pienso es que como representante, ¿no? en esta conversación de la pastoral, creo que los pastores debemos contar más con vosotros, que estáis creando contenido tan valioso y que lo estáis haciendo con un corazón lleno de compasión por aquellos que necesitan escuchar la verdad que les va a hacer libre. Entonces, por mi parte, como representante de los pastores en esta conversación, quiero animar a mis compañeros que estén escuchando mis palabras a que busquen la manera de crear sinergias con vosotros. Invertir, hay que invertir dinero para sostener ministerios como los vuestros. La iglesia creo que debe tomar del fondo local y enviarlo a ministerios como los vuestros que están nutriendo al cuerpo de Cristo a nivel global y luego buscar la manera de comprar vuestros materiales, invitaros a dar charlas, incluso a veces poner vuestros vídeos en los grupos de hogar, en las iglesias, o por qué no, a veces hasta en algunas de las reuniones generales en las iglesias, porque creo que aportan muchísimo. No sé si esto responde a tu pregunta, pero hablo como pastor y representante de los pastores en esta conversación. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Y pues nuevamente agradezco mucho que ambos pudieran estar aquí con nosotros. En pantalla acabo de poner donde pueden encontrar tu página web, Itiel, y de Santiago, pues pongo ahí el canal de YouTube. Ahí si las personas quieren tomar un screenshot, pero básicamente lo encuentran buscando Rincón Apologético. Santiago, por favor, cómprate un dominio. Santiago, por favor, cómprate un dominio y redireccionas a tu canal de YouTube, pero no puedes ¿Sabés hacer que esto? tengo la página web hace 1 año y medio y nunca la largué? Dios mío, Dios mío. Ahorita lo busqué, tuve que buscarlo y es lo que obtuve. Las personas pueden tomar un screenshot si quieren, pero lo encontré buscando Rincón Apologético. No sé si lo vayas a cambiar por... No, está bien, lo dejamos así para que la gente lo memorice. Ok, Rincón Apologético. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Itiel, Santiago. Aprecio mucho que estén aquí con nosotros en Fax. Esperamos volver a tenerlos. El plan es que esto sea anual. El año pasado, 2021, se hizo un evento así. Se conectaron casi 1,300 personas al evento y esperamos más este año, pero bueno, si Dios mediante podemos hacerlo el siguiente año. Saben que tienen las puertas abiertas aquí con Fe Razonable y Fax como ministerio en crecimiento, básicamente. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Me siento feliz de haber hecho parte de esto. Yo igualmente, muchas gracias por la oportunidad y siempre que tengo la oportunidad de hablar con amigos y amigos cracks como lo son ustedes, yo estoy muy contento. Así que de la misma forma que yo aprendí un montón, seguramente la gente que está del otro lado también lo valorará. Amén. Muchas gracias.